Bien, hermano, buenos días una vez más. Dios le bendiga en esta hora de la mañana. Pues damos gracias a Dios por darnos la grande oportunidad de poder estar una vez más delante de su presencia y delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos, para presentar una porción más de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Gracias a nuestro hermano Leonardo, quien nos hizo el favor de traernos la lectura que está ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 al 30, de la cual, hermanos, quiero invitarle a que abra una vez más su Biblia y vamos a leer nuevamente, hermanos, estos dos versículos, 28 al 30 de Mateo capítulo 11, hermanos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. El versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y hoy en día, hermanos, si nos encontramos ocupados en cierta actividad en el trabajo, en la oficina o en la casa, y suena el teléfono celular o el teléfono móvil, que ha llegado una notificación, hermanos, nos apresuramos para terminar tan pronto, para ir a abrir, hermanos, el contenido de esa noticia, ya sea WhatsApp, ya sea Messenger, Facebook o Twitter. Antes, hermanos, el teléfono solo existía en el hogar u oficina. Así es que el que llegaba del trabajo al hogar o del hogar a la oficina, lo primero que hacía era checar, hermano, la grabadora de cierto aparato para escuchar alguna novedad. Y en tiempos más atrás, hermanos, uno ansiaba llegar a casa para escuchar que algún portavoz ha llegado con cierta noticia. Y si nos vamos aún, hermanos, más atrás, hermanos, tiempo que pues un servidor ya no le tocó vivir esa época, pero seguramente a su tiempo tuvo lugar. Las personas, hermanos, se paraban en su balcón con la ventana abierta, ansiosas, hermanos, de ver llegar una paloma con una cartita amarrada en su patita, hermanos. Ansiosos, hermanos, de leer, hermanos, del contenido de esa carta, hermanos. Hoy, hermanos, en estos momentos hemos abierto nuestras Biblias y hemos leído Mateo capítulo 11 en el versículo 28 al verso 30. Y si nos preguntamos qué de interesante puede haber aquí, hermanos, son textos que ya hemos leído muchas veces, en muchas ocasiones, y hemos escuchado diferentes tipos de clases y prédicas a través de los años por nuestros hermanos que se han parado en algún púlpito. Cosas, hermanos, que ya hemos hecho anteriormente en más de una ocasión. Pero hoy en día, hermanos, hoy en esta mañana, a través de un siervo del Señor, hermanos, es nuestro Dios quien le trae un mensaje especial del Rey, hermanos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Un mensaje del Rey. El mensaje, hermanos, la carta o el portavoz es solamente el medio que se utiliza para depositar dichas informaciones a tratar. Y en este mensaje, hermanos, especial, en este mensaje del Rey hay tres cosas que el Rey quiere transmitirle a cada uno de nosotros, a usted y a mí, hermanos. Y preguntamos esta pregunta, hermanos: ¿qué dice el mensaje? En primer lugar, hermanos, el mensaje dice: venid a mí, dice el versículo 28. ¿Quién dice esto, hermanos? Venid a mí, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién dice esto, hermano? Esto, hermanos, son palabras de Jesús, hermanos, el Cristo. Esto es lo que dice allá en Juan, hermanos, en el capítulo 6, hermanos, de Juan. Vaya conmigo ahí en su Biblia, en Juan capítulo 6, en el versículo 37, dice la palabra de nuestro Dios: todo lo del Padre, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Así es que, hermanos, estas son palabras del Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: venid a mí. Pero ¿a quién, hermanos? Hemos dicho que es a Jesús, hermanos, el Cristo.
a ese unigénito Hijo de Dios, hermanos, que envió Dios por amor a cada uno de nosotros, lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, hermanos. Hermanos, el Cristo, el quien dice, hermanos, el quien Dios envió en propiciación por nuestros pecados, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, en el versículo 10, hermanos, de que Dios envió en propiciación, hermanos, y que pagó nuestros pecados. Esta palabra, hermanos, de propiciación viene de la palabra griega gilasmos o gileos, que da a entender misericordioso, un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido, hermanos. Y esto es lo que hizo Jesús por medio de su sacrificio expiatorio, hermanos, de su muerte. Esto es, hermanos, el medio personal por el cual Dios muestra su misericordia al pecador que cree en su Hijo Jesucristo como aquel que ha dado como tal provisión, hermanos. Este es, hermanos, el Cristo al que fue arrestado con espadas y con palos. ¿Se acuerda usted cuando fue arrestado, hermanos? Allá que lo trataron como un ladrón en Mateo capítulo 26, versículo 55. Este es el Cristo, hermanos, al que dice, venid a mí. El Cristo, hermanos, el que no condena, sino el que perdona, como dice Lucas, hermanos, en el capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese, hermanos, es el Cristo, al que los principales sacerdotes, al que los gobernantes y el resto del pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale, hermanos. A ese, hermanos, es el que dice, venid a mí, Lucas capítulo 23, versículo 13 y versículo 21, hermanos. A ese Jesús, hermanos, a ese Jesús al que mataron colgándole de un madero, escribe Lucas en Hechos capítulo 5, versículo 30. A ese Jesús, hermanos, al que murió y al que resucitó al tercer día, como dice Romanos capítulo 14, hermanos. Como dice Romanos en el capítulo 14, versículo 9. Pero también, hermanos, dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hermanos, en el versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 4, y sepultado, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermanos, es el que está diciendo, venid a mí. El que Juan, hermanos, dice en el Apocalipsis y lo describe como el alfa y la omega, el principio y fin, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Hermanos, este es el que dice, venid a mí, al que Juan, hermanos, también lo describe como el Señor de señores y Rey de reyes. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, hermanos. Hermanos, el que nos está diciendo, venid a mí. El mensaje, hermanos, que el Rey nos trae ahora, nuestro Dios nos trae, ese es el mensaje de ese Rey, aquel, hermanos, que murió. Pero otra pregunta, hermanos, ¿a quién le dice, venid a mí? Si vamos allá donde empezamos en el versículo 28 de Mateo, dice, venid a mí, dice todos, hermanos, especialmente todos los que estéis trabajados. Y trabajados, hermanos, viene de esta palabrita griega que quiere decir que, de la palabra griega copiao, hermanos. Y esto da a entender fatigarse con esfuerzo. Y esta misma palabrita, hermanos, o esta palabra misma es la que usa en Juan capítulo 4, versículo 6. En Jesús, hermanos, cuando llega a Sicar, a la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob. Y Jesús, hermanos, llegó fatigado y cansado por el largo camino. Acuérdense, hermano, que no había camiones, hermanos, en aquel entonces. La vía, hermanos, es la mayoría de las veces es a pie.
Jesús, hermanos, iba de camino a Sicar, hermanos, llegando al pozo de Jacob, junto con la mujer samaritana, hermanos, llega cansado y fatigado, hermanos, por el largo trabajo, fatigados, hermanos. Habla de un agotamiento físico que tiene el sentido, hermanos, que uno que lleva un gran peso de encima. Y Jesús, hermanos, Jesús estaba refiriéndose a la carga pesada de la ley. Usted se acuerda, hermanos, lo que hablábamos por la mañana, cómo eran esta gente, hermanos. Jesús, hermanos, estaba refiriéndose a ellos, hermanos, a toda la carga de la ley, con todos sus reglamentos e impuestos que los escribas cobraban con abuso de autoridad, porque todo, hermanos, era abusar, hermanos, de la gente. Dice la Biblia, hermanos, que a ellos les dice el rey, venid a mí, a ellos, hermanos, a los que están cargados y trabajados. Ahora, ¿quiénes son esos todos, hermanos? La Biblia nos enseña, hermanos, que todas las naciones, todas las razas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de nuestro Dios, porque para con Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué más, hermanos? Porque Dios, hermanos, en su amor, hermanos, para con la humanidad, es imparcial. Porque no hay judío porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoquen, con los que le invocan. Romanos capítulo 10, versículo 12, hermanos. Ahora, hermanos, dice el rey, venid a mí. Y luego dice, ¿a quiénes, hermanos? Dice todos. Pero preguntamos, ¿para qué, hermano? ¿Para qué venir a Cristo el Señor? Hermanos, dice la Biblia ahí mismo en el versículo 28, para hallar descanso. Para hallar descanso. Dice, yo os haré descansar. Y en contraste, hermanos, con la pesada carga del legalismo judío, Jesús invoca a una relación abierta y libre que proviene, hermanos, o que permite observar la rectitud, con rectitud la ley. Cabe entender, hermanos, que el descanso prometido no es un escape del trabajo físico, hermanos. No es un descanso del trabajo intelectual, porque hay que seguir trabajando para alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Lo que promete, hermanos, es un escape, un alivio del temor, un alivio a la ansiedad, un alivio, hermanos, de la incertidumbre y la falta de sentido de las exigencias, hermanos, de los escribas. ¿Cómo estaban oprimidos esta gente, hermanos? Por lo cual dice el maestro, yo os haré descansar, hermanos. ¿De qué, hermanos? ¿De qué los haría descansar? De lo que ya hemos dicho, hermanos, de aquella pesada carga de la ley. Pero ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay para usted y para mí? Que nosotros también somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está hoy en día, hermanos, en nuestra actualidad? Lo que decíamos, hermanos, en la mañana es que estamos ansiosos, hermanos, por llegar, hermanos. Estamos cargados, nos sentimos fatigados por todo esto, lo que está aconteciendo. Y ansiamos, hermanos, de estrechar los brazos con nuestros hermanos. Pero hay otra cosa, hermano, que después de todo esto, hermano, unos nos quedamos en casa, muchos aprovechamos con la familia, otros aprovechamos para estudiar las Sagradas Escrituras, pero hay otros, hermanos, que están de ociosos, hermanos, y esto es un pecado, una carga encima, el cual, hermano, si no se endereza, hermano, le va a costar la salvación. Hermanos, entonces, hermanos, para nosotros, ¿de qué tipo de carga? Dice el escritor a los hebreos, hermanos, de todo tipo de carga que llevamos encima, y especialmente, hermanos, el del pecado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos aún por delante. Pero para correr por delante, hermanos, hacia adelante, necesitamos descargar de todo ese tipo de peso que llevamos encima. ¿Qué hay, hermanos, de nuestros pecados, hermanos, que todos los días cometemos? La Biblia dice que todos somos pecadores. Hermanos, todos, hermanos, erramos. Y si esto se hace práctica en nuestra vida, hermanos, es un peso que nos debemos librar. A usted y a mí nos está diciendo el maestro, venid a mí. Ese es el rey, hermanos, quien le habla a usted y a mí, hermanos. El mensaje, hermanos, también dice otra cosa, hermanos. En segundo lugar, ¿qué más dice ese mensaje? Hermanos,
dice ese mensaje hermoso del Rey: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre ustedes, dice el Maestro. Llevad mi yugo sobre ustedes. Y usted, hermano, no sé si se acuerda o no sé si es de rancho, va a entender muy claro esta palabra del yugo, hermanos, que es un instrumento de trabajo. Y llevar el yugo, hermanos, es una expresión que era común entre los rabís judíos y los que significaba someterse, hermanos, a la autoridad y enseñanza de un maestro. El yugo, hermanos, simboliza una sumisión con autoridad. La esclavitud, hermanos, es un yugo. En el caso de los animales, esto era, hermanos, algo pesado con la obligación de trabajar. Un animal, hermanos, un animal que como nos enseñan, animal viejo y castrado, hermanos, es para trabajar, hermanos, en la labor, para arar la tierra, para preparar la tierra, aquellos que son, hermanos, labradores, hermanos, de la tierra. Este yugo, hermanos, algo simbólico lo que el maestro estaba diciendo para con los judíos, hermanos, para con los rabís, con los maestros de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban sometidos bajo el yugo, hermano, de la ley. Pero no porque decíamos en la mañana, conocían, pero no practicaban. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha diferencia entre el yugo de Jesucristo y el yugo de la ley. Por eso, hermanos, el maestro dice: venid a mí, pero también dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Hermanos, el yugo, hermanos, podemos verlo. ¿A qué se refiere, hermanos, Jesús con llevar el yugo? Y aquí, hermanos, llevar el yugo es el yugo de la esclavitud de la ley mosaica. Lo que dice, hermanos, en Mateo capítulo 22, en el versículo 15, hermanos, en adelante, dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Vaya conmigo en su Biblia y lea conmigo Mateo capítulo 22, en el versículo 15. Mateo capítulo 22, en el versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderse en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos y los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme una moneda, la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, el yugo de la esclavitud en la ley mosaica tendrían que librarse. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley, hermanos, era defectuosa. Y no es porque Dios sea defectuoso, sino porque la práctica, hermanos, no era de acuerdo a lo que Dios quería para con ellos. Acuérdense, hermano, que la ley, hermanos, era un puente para llegar solamente a Cristo. Después de Cristo, hermanos, y después de su muerte, termina la ley y empieza ahora la ley de Cristo. Pero los escribas y los rabís no querían entender esto, hermano. Se sometían al yugo desigual. Hermanos, por eso dice el escritor a los hebreos: porque así primero hubiera sido, si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Hermanos, ¿por qué se debían de librarse de esa ley? Porque la ley, hermanos, no podía perdonar pecados. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Vaya conmigo ahí en su Biblia. Romanos capítulo 8, en el versículo 3 dice la palabra de nuestro Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado la carne. Y luego, hermanos, dice Gálatas capítulo 2 en el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
Por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero ¿por qué más, hermanos? Porque la ley de Moisés no podía dar vida. Acuérdense, hermano, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no la ley, hermano. Entonces, hermano, la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En fin, hermanos, el yugo de Cristo es mejor que cualquier tipo de autoridad. Someternos, hermanos, a cualquier tipo de autoridad antes que Cristo, hermanos, es pecado. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es el aprendizaje que nosotros debemos de aprender de este mensaje del Rey? La Biblia nos enseña, hermanos, la libertad para los judíos de la ley. Pero ¿qué nos enseña el Sagrado Libro para nosotros? La palabra, hermano, nos dice que todos somos pecadores, hermanos, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero quiero que vaya conmigo en los versículos 15 en adelante, de ahí mismo Romanos capítulo 6, 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeció, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿A cuál, hermanos? Aquel evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se presentó a cada uno de nosotros. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no siervos de la ley, sino siervos de la justicia. Aquel que juzga, hermanos, con autoridad, y este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ya no estamos, hermanos, en la esclavitud del pecado. Ahora estamos bajo la esclavitud de nuestro Señor Jesucristo, y esto es mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque todos aquellos que se humillan ante el pecado, hermanos, son enemigos de nuestro Dios y sobre todo de nuestro Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, por lo tanto, la Biblia nos exhorta en checar, hermanos, echar toda vuestra ansiedad, hermanos, en Cristo. ¿Cómo, hermanos? Humillándonos. Dice Pedro, hermanos, en su primera carta en el capítulo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, dice el versículo 8. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero acuérdense, hermanos, dice que nos sometamos, hermanos, bajo una humillación, hermano, especial del cristiano para con Dios. Ya no, hermanos, ya no vivo yo, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué, hermano? Porque ahora lo que vivimos y lo que padecemos, lo padecemos en Cristo. Cristo, hermanos, es el que nos dice a usted y a mí, hermanos, venid a mí, hermanos. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, el de Cristo, hermano. Para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos librarnos del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Cómo estamos viviendo hoy en nuestros días, hermanos? En nuestros días, hermanos, lo que se dice hoy, hermanos, ayer, lo que pasó antier, en esta semana. Porque no debemos ponernos a cuenta, porque necesitamos estar, hermanos, bajo el yugo de la esclavitud de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una carga pesada, hermanos. No es una carga pesada llevar el yugo de Cristo. Acuérdense, hermano, que dice el versículo 30, porque ligero es mi yugo, dice, ligera es mi carga. Lo que leíamos allá en Mateo capítulo 11, en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, ¿cómo estábamos anteriormente bajo la esclavitud del pecado? Hermanos, muchos de nosotros nos da vergüenza, hermanos, nos da pena para poder recordar, hermanos, lo que éramos antes.
Pero eso ya quedó atrás, hermano. Ahora que nos hemos sometido bajo el yugo de la esclavitud de nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice la palabra de nuestro Dios que ahora en Cristo, hermanos, es ligero todo esto, pero necesitamos estar en Cristo. Necesitamos, hermanos, someternos a nuestro Cristo para poder hacer las cosas ligeras. Todo esto, hermano, lo que usted hace hoy en día, el dedicarle tiempo a la oración, el dedicarle tiempo a la lectura, el dedicarle tiempo a cada uno de nuestros hermanos, hermano, esto es agradable para con Dios. Esto es, hermanos, llevar el yugo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en nuestros días, hermanos, estamos agobiados. Hoy en nuestros días, hermanos, estamos cansados. Hoy en nuestros días, hermanos, estamos ansiosos de volver, hermanos, a abrazar a nuestros hermanos. Y hay muchos hermanos, que cuando nos vemos, hermanos, nos da alegría, nos da, hermanos, un sentimiento entrañable, como dice el maestro, de volver, hermanos, a saludar a nuestros hermanos, de volver, hermanos, a estrechar nuestros brazos en nuestras congregaciones. Y Dios quiere, hermanos, que esta cosa pase pronto y que pronto, hermanos, llevemos el yugo de Cristo junto como hermanos. Lo llevamos, hermanos, lo llevamos, pero es complicado estar en medio de una pantalla, hermanos, estar en medio, hermanos, rodeado de micrófonos para que a usted le llegue el mensaje de nuestro Rey de acuerdo a la voluntad de Dios, claro y perfecto, hermanos. Es complicado, pero no imposible. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de permanecer firme en la voluntad de nuestro Dios para seguir adelante y terminar esa carrera, lo que empezamos. ¿Cuántas cosas, hermanos, no se llegan a atravesar en nuestro camino como lo es en estos momentos? Hermanos, pero si permanecemos bajo el yugo de Cristo, esto va a pasar. Cuando usted y yo padecemos en medio de alguna dificultad, hermanos, no pedimos a Dios que nos la quite, sino, hermanos, que Dios nos dé la fuerza para soportar, porque no es la voluntad mía, hermanos, sino la voluntad de Dios. Porque cuando estoy sometido bajo la autoridad de mi Cristo, hermano, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere de mí. De todo aprendemos, hermano, pero necesito someterme bajo el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si para usted le es difícil caminar con Cristo, seguramente, hermano, ahora con lo que está aconteciendo y a través de una pantalla, hermano, no quisiera ni adorar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si no lo hacía en presencia, hermano, ahora, hermano, que está a través de una pantalla, seguramente pudiera estar, hermano, bajo o en la comodidad de sus chanclas, en la comodidad de su short, en la comodidad, hermano, de su pijama. Y esto, hermano, estar llevando bajo la esclavitud del pecado, porque nos presentamos delante de Dios, hermanos, con devoción, con actitud recta, hermanos, con espíritu, para presentar el sacrificio vivo delante de nuestro Dios, hermano. ¿Qué más dice el mensaje, hermano, de nuestro Dios? ¿Qué más dice el mensaje de nuestro Rey? Hermanos, el mensaje dice, aprended de mí. El mensaje, hermanos, dice, venid a mí. También dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero hay un tercer mensaje que dice, aprended de mí, hermanos. El versículo 29, donde leíamos de la palabra de nuestro Dios, leemos esto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, hermanos, en el tiempo de Jesús, ya lo checamos por la mañana, que eran arrogantes y presumidos, hipócritas, dice la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué debían de aprender, hermanos? Debían de aprender de su mansedumbre. Y esta palabra, hermanos, de mansedumbre viene del griego prautes, que da a entender, hermanos, una virtud efectuada en esta, o una virtud, hermanos, que se expresa solamente, hermanos, en Cristo. Solamente Cristo puede ejercer en su totalidad, hermanos. Jesús nos enseña que es manso y que esto, hermanos,
nos da a entender que no es una debilidad. La mansedumbre, hermanos, es aquella forma con que soporta, hermanos, o aguanta las cosas para con lo que hacían en ese entonces. Pero para nosotros en estos momentos también, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque cuánta dificultad hay ahora, hermanos, que somos cristianos. Ahora que tenemos, hermanos, familiares que no son cristianos. Ahora que tenemos, hermanos, familiares que son del sectarismo. Cómo hay un choque, hermanos, entre hermanos, entre mismos hermanos, porque no hay un acuerdo. Pero ahí debe demostrarse la mansedumbre, como lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Como, hermanos, encomendando toda nuestra causa al que juzga justamente, dice la palabra de nuestro Dios. En la primera carta de Pedro, hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahí se muestra la mansedumbre, no quejándose, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Isaías, hermanos, en el capítulo 53. Usted recuerda estas palabras cuando celebramos o cuando hacemos el memorial de la mesa del Señor, que dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos, hermanos. Como corderito, hermano, fue llevado al matadero en su humildad y en su mansedumbre, hermanos. Por eso dice el maestro, aprended de mí. Hay que ser mansos, hermano, le decía a los escribas, hay que aprender de eso. Pero usted y yo, hermanos, que estamos bajo el yugo de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos también aprender de esto hermoso de nuestro Cristo, hermanos. Ni aún, hermano, ni aún cuando le daban de puñetazos. ¿Usted se acuerda cómo aquellos que lo juzgaron, aquellos que lo agarraron, lo apresaron, hermano, dice la palabra de nuestro Dios, que le dieron de puñetazos, hermano, le dieron de cachetadas, le dieron, hermanos, le escupieron, hermanos, también el rostro? Hermanos, ¿usted se acuerda cuando le pusieron una corona de espinas? Hermano, hace un gesto, seguramente, un gesto de dolor, pero nunca lo negó, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque su mansedumbre, hermanos, era mostrar que todo se puede en Cristo, hermanos, y ahora más, que Él nos fortalece. Ni aún, hermanos, cuando le clavaron aquellos clavos en sus manos, ni aún cuando le clavaron aquellos clavos en sus pies, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, hermanos. No se quejó. Si no se quejó el maestro, ¿por qué usted y yo nos quejamos a cada rato, hermano? Ya estamos en Cristo. Ahora nuestro Cristo nos dice que nos aguantemos. Ahora nuestro Cristo nos dice que en Él nuestra carga es más ligera. Si usted, hermano, nos está viendo a través de la pantalla, no se desespere, hermano. Todo esto le sacamos algo bueno. ¿Cómo es esto, hermano? A lo mejor usted puede amar más a su familia por si no estaba con ellos. La falta de trabajo, hermano, o el despido del trabajo hizo que las familias se congregaran aún más. Y esto es algo bueno, hermano. Porque si usted se da cuenta que cada uno de nosotros como varones o mujeres también, desde temprano salen a sus casas y no vuelven hasta en la noche. Pero ahora, hermanos, todo esto ha salido algo bueno. No ha dejado de comer. No ha tenido, hermano, una sola necesidad. Sino, hermano, Dios quiere, hermano, que de todo aprendamos. Y esta mansedumbre que nuestro Dios nos muestra, hermanos, en su Hijo Jesucristo, necesitamos, hermanos, practicarlo también nosotros. ¿Qué más hay de nosotros, hermanos? El maestro, hermanos, dice que allá en Mateo capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios que los mansos recibirán la tierra en herencia, hermanos.
Y si usted y yo estamos en Cristo, la tierra por heredad, hermano, será allá en el tercer cielo. No es aquí en el primero ni en el segundo, porque en el primero están las aves y en el segundo está la atmósfera y todo aquella, la luna y el sol. Pero cuando estemos en la tierra prometida es allá, hermanos, en las moradas celestiales de nuestro Dios, la gran Sión donde dice la palabra de nuestro Dios en Juan, en el Apocalipsis. Hermanos, allá es donde nuestro Dios nos promete, allá es donde nuestro Cristo nos dijo que iba a preparar lugar para cada uno de nosotros. Acuérdense, hermano, que el maestro dice en Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice, cree también en mí. Y aquí, hermanos, muchas veces lo usamos como pregunta. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Y no es cierto, hermano. Dice, yo sé que creen en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, hermanos. La cual, hermano, no es como los de ahora del Infonavit, hermano. No es que vaya a andar peleando, hermano, allá un terreno como allá en los ranchos. Hermano, que allá en los ranchos, hermano, la mayoría de la gente se pelea por la heredad y pide un pedazo, hermano. ¿Cuál es el que me va a tocar a mí? Que está muy grande, que está muy chico. Allá con Dios, hermano, no es nada de esto. Pero estamos a aprender de su mansedumbre para lograr esas eternas, esas moradas celestiales. Esa tierra por heredad, hermano, es esa tierra a la cual, hermano, Dios promete y que nosotros lo podamos lograr. Hermano, necesitamos someternos a la autoridad de Cristo, aprender, hermano, de su mansedumbre. Pablo, hermano, rogaba la mansedumbre de Cristo en la segunda carta de Corintios, hermanos, allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, Pablo rogaba, hermanos, rogaba por esto. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 8, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, hermanos. Humillándonos, hermanos, bajo la poderosa mano de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, aprender de la mansedumbre de Cristo, pero también, hermanos, necesitamos aprender de su humildad. En el versículo 29 lo que leíamos es que dice la palabra de nuestro Dios, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, hermanos, de corazón. Y esta palabrita de humildad es del griego tapeino, que da a entender, hermanos, hacer bajar, o estar humillado, o vivir, hermanos, aquí en nuestro lenguaje, hermano, en nuestro lenguaje castellano, vivir humildemente bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Jesús, hermanos, nos dio muchas muestras de su humildad. En Lucas capítulo 22, versículo 42, ¿se acuerda, hermano, cuando estaba orando al Padre Celestial, que les decía, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Hermanos, humillándose bajo la poderosa mano del Padre Celestial, hermano. Acuérdense, hermano, que Dios, hermanos, o Jesús, hermanos, nos hizo ricos siendo, hermanos, siendo pobres. Dice la palabra de nuestro Dios, lo que leíamos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pablo, hermano, nos recomienda a tener este mismo sentir, lo que dice Filipenses, hermanos, textos que ya hemos leído muchas veces, pero vale la pena, hermanos, leerla cada vez, hermano, que se presente la oportunidad. Cuando leemos allá en la carta que escribe Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo, dice, es que hubo también en Cristo Jesús, el cual, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Nosotros necesitamos humillarnos también,
hermano, para aprender de esa mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, en nuestros días, hermano, agobia mucha necesidad en nuestro alrededor, pero de esto cabe, hermano, y depende de usted y de mí. Si seguimos a Cristo o venimos a Cristo y seguimos a Cristo, hermanos, nos sometemos bajo la autoridad de Cristo, hermanos, y aprendemos de Cristo, seremos verdaderamente hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque aquel que se somete como el Cristo, hermanos, nos sometemos bajo la autoridad de nuestro Dios. Esto es lo que Cristo hizo. Por eso dice la palabra de nuestro Dios: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, ¿cómo estamos caminando hoy en nuestros días, hermano? Cuando trabajamos, cuando salimos, cuando vivimos, hermano, a nuestro alrededor, los que están a nuestro alrededor, ¿cómo nos miran? De acuerdo a la voluntad de Dios, esto es notorio, pero es necesario, hermanos, para poder estar de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos someternos bajo la regla de nuestro Dios. Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje que Dios, hermanos, ha enviado para cada uno de nosotros de ese gran Rey. Y ese mensaje, hermanos, es lo que hemos visto, es que dice: llevad, venid a mí, hermanos, dice el mensaje. Pero dice algo más: llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego también dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hermanos. Todos, hermanos, los que nos hemos sometido a Dios, necesitamos, hermanos, venir a Cristo. ¿Qué hay, hermanos, de aquellos que no han venido a Cristo? Hermanos, este es el momento para poder, hermanos, llamar a aquellos que el mensaje que se presenta hoy para cada uno de nosotros no es solamente para nosotros los que ya estamos en Cristo, sino también, hermanos, para aquellos que aún no están en Cristo. Seguramente, hermano, probablemente hay alguien al lado de usted que aún no es cristiano. Bueno, hermano, usted que ha escuchado este mensaje del Rey, coméntele, hermano, que el mensaje dice: venid a mí, y esto le invita al que está al lado de usted si aún no es cristiano. Y también, hermano, le dice que lleve el yugo de Jesús, hermano. Y también le dice y le invita que aprenda de Jesús. Y ese Jesús, hermano, para que pueda aprender o para que aprenda de Jesús, necesita aprenderlo de usted y de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos los representantes de Cristo. Nosotros somos el Cristo resucitado. Como nos sometemos, hermanos, y como llevamos bajo el yugo de Cristo, hermanos, actuamos como Cristo y aprendemos de Cristo. Y es por eso, hermanos, que en estos momentos nos invitamos a cada uno de nosotros en este mensaje de nuestro Rey que hemos visto, hermanos, bajo la pregunta: ¿qué dice el mensaje, hermanos, de ese Rey? Y el mensaje, hermanos, del Rey dice: venid a mí, aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, hermanos. Nosotros, hermanos, estamos aprendiendo de nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, que así sea. Pues es el mensaje, hermanos, del Rey para con cada uno de nosotros, hermanos. En estos momentos, hermanos, la invitación es para todos y cada uno de ustedes y nosotros que presentamos o nos presentamos delante de la presencia de nuestro Dios. Hermanos, el mensaje que se ha revelado es para nosotros, hermanos. No es del hombre, sino es del Rey, hermanos. Dios les bendiga en esta hora.